Vamos esta tarde con todo nuestro corazón para pedir tu intervención en esta hora, en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias. Te queremos pedir, Señor, que todo velo sea quitado de nuestros ojos, toda sordera espiritual, toda incapacidad para escuchar tu palabra a través de ti, Señor Espíritu Santo, sea quitada de nuestras vidas. Reprendemos y echamos fuera de este lugar todo espíritu de tristeza, toda obra del enemigo, toda distracción que el enemigo quiera poner. Lo reprendemos, lo echamos fuera de cada uno de nuestras vidas, de cada una de nuestras familias, y te pedimos, Señor, que seas tú llenando nuestros corazones. Te queremos pedir, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de los que aquí estamos, que seas tú levantando cada vida, cada familia. Espíritu de Dios, te pedimos que traigas libertad, que en medio de tu presencia podamos nosotros hoy recibir, porque tú nos abres el entendimiento, como dice tu palabra en Lucas 24:45, que tú abriste el entendimiento de tus discípulos. Abre hoy nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, vivir creciendo en el conocimiento de tu palabra, y que hoy te podamos conocer mucho más de lo que ya te conocemos. Llénanos de tu gloria, llénanos de tu poder, y te pedimos fuertemente que me uses, Señor, que hables tú a través de mi vida, que sea mi vida, mis palabras, que sean tus palabras, que seas tú, Señor Espíritu Santo, tomando el señorío, tomando tu soberanía, tomando tu poder para la edificación de cada uno de los que aquí estamos, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia linda, todos los que estamos aquí reconocemos la grandeza de tener una familia unida, de tener una familia que sea un refugio, de tener una familia donde te sientes abrazado, protegido, donde llegas y puedes escuchar palabras de aliento, y que la paz y la bendición de Dios abunde. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado o han buscado en algún momento ver la importancia de tener una familia estable, de tener estabilidad familiar. ¿Alguien lo ha visto alguna vez? Si no, después usted puede buscar en internet, pero mire, universidades, centros de psicología, centros de desarrollo económico, dicen que lo más importante que puede haber en una sociedad es familias estables para el desarrollo económico, para el buen desarrollo de los alumnos, para el buen desarrollo de las personas que trabajan, la convivencia social. Tantas cosas desprenden de poder tener un lugar lleno de amor, lleno de la presencia de Dios, lleno de abrazos. Gloria a Dios. A ver, ¿cuántos quieren tener una familia llena de la paz, de la bendición del Señor? Y quisiéramos que todas las familias de la ciudad tuvieran esta oportunidad tan linda. Pero, ¿sabes? Es bien importante que sepas algo. Dependiendo de cómo pienso, es como yo actúo. Dime cómo piensas y te diré quién eres. ¿Por qué digo esta frase? ¿Sabes? Hay muchas personas que han escuchado que si tú vienes a los pies de Jesús, toda tu familia en automático ya vive con el Señor, ya está tomado de la mano del Señor. Ya solamente porque alguien ha creído, en automático toda la familia ya está empezando a caminar con Dios. Hay personas que tienen claridad en su fe y en su corazón. Una frase: Dios ya escogió a las personas que van a ser salvas. Entonces, Dios ya escogió a las personas que se van a ir al infierno. Ya no dijeron amén. Pero, o sea, si crees una, tienes en automático, crees la otra. Si tú crees que Dios ya escogió a las personas que van a ser salvas, entonces tú crees que ya Dios escogió quienes mandó al infierno. Hermano, ¿te das cuenta la trascendencia de esa idea o de ese pensamiento en el corazón? Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice: la voluntad del Señor es que todos los hombres le conozcan y vengan al arrepentimiento.
Diga conmigo, todos los hombres, toda la humanidad. Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios a los escogidos y no amó a los que mandó al infierno. De tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad. Él quiere que todas las personas le conozcan, pero imagínate si tú piensas que el Señor ya escogió quiénes se van a ir al infierno. ¿Para qué ando perdiendo mi tiempo hablando? Le dice, ahí va al infierno, ya, hombre, déjalo tú. ¿Ya para qué le andas perdiendo? Gastas tu saliva, mano. Mejor te fueras a pasar un buen tiempo con tu familia. Igual puedes ir a jugar un ratito de básquet. Aprovecha tu vida, no andas perdiendo, ni entiende. Le entra por aquí y le sale por acá. A mí se me hace que ya derechito al infierno, ya Dios lo escogió para que se pierda por la eternidad. Pero qué diferencia es si tú recuerdas la palabra y el Señor ama a todas las personas. Entonces a mí me corresponde hablarles la palabra, a mí me corresponde orar por ellos, a mí me corresponde buscarlos, porque soy yo el que tiene la posibilidad de hablarles de Jesús. Soy yo el que tiene la oportunidad de hablarles un mensaje donde ellos puedan decidir. Di conmigo, Dios no nos obliga a hacer ni un cachito de su voluntad. Quiero que me acompañes ahora. Si vamos a leer Deuteronomio capítulo 30. ¿Cuántos ya lo tienen por allí? Quiero que veamos allí el versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca, versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. ¿Cuál es el mandamiento? Amar a Jehová tu Dios y andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas. Diga conmigo, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella. Más, diga conmigo, más si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo protesto, dice Dios, yo tomo protesta. Hoy de cierto te digo, te morirás, pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Versículo 19, todos juntos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes que yo he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, por favor. Mira, la respuesta correcta es la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Hermanos, es sorprendente la cantidad de personas que escogen la muerte y que escogen la maldición. Es increíble la cantidad de personas que están buscando la tranza, la mentira, la inmoralidad. Cuando casi todo ser humano conoce los principios de valores morales que debiésemos de estar viviendo como sociedad, o el principio de amor al prójimo, pero nadie sin Cristo puede vivir en los valores que conoce. Porque una cosa es tener conocimiento y la otra es poder vivir los valores. Los valores son la manifestación de Cristo, del amor del Señor, del amor a Él de una persona y del amor hacia su prójimo. Y en esto se cumplen todas las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Mira, ¿cuántos saben que el Señor ha puesto eternidad en la humanidad?
La palabra del Señor dice, Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Eclesiastés 3:11. Él nos creó a su imagen y semejanza, y parte de la creación es que nosotros viviremos por la eternidad. Unos, la aprendimos el domingo pasado, resucitarán para juicio y condenación eterna, y otros resucitarán para vida eterna. Hablábamos de rescatar vidas y de la importancia de compartir el evangelio. Que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Y a nadie de nosotros Dios nos obliga a cumplir su voluntad y a vivir en sus mandamientos y a escoger la vida. Toda la humanidad tiene su propia decisión. ¿Están de acuerdo conmigo? Y aprendimos también algo muy importante. No porque alguien en casa conozca del Señor, sus hijos en automático ya son hijos de Dios, porque entonces serían como nietos de Dios. Debido a que mis hijos no creen, pero como yo sí creo, pues ya son los nietecitos de Dios. Hay unos que, como ya son abuelos, tiene bisnietos. Dios ya tiene bisnietos. Hay otros que creen que Dios tiene nueras. La va a convertir, la va a convertir. No, otros creen que Dios tiene yernos. Sí, no, ya. Dios tiene tíos, ¿verdad? Dios tiene primos. No. Bueno, se la pongo más fácil. ¿Dios tiene suegra? No, Dios solo tiene hijos. Se la arregló el Señor. No sé cómo le hizo, pero no es cierto. Pero entendemos claramente que el Señor quería vivir lejos de problemas. No es cierto. Pero el Señor nos invita a cada uno de nosotros a conocerle. A cada uno nos pone delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y es una decisión personal. Dios nunca te va a traer a la fuerza a sus caminos. Pero ¿qué pasa cuando alguien ya empieza a creer y se le olvida que el resto de sus familiares tienen que recibir a Cristo también? ¿Cuál es la principal característica de una persona que no tiene a Dios? Di conmigo, tiene falta de amor. La principal característica de una persona que no tiene a Cristo tiene falta de amor para Dios y para el prójimo, pero se ama a sí mismo. I love me. La gente se ama tanto y solo viven pensando en lo que necesitan, en lo que les falta. Y se acercan con su papá. Ay, papá, ¿me das? Papi, yo necesito. Y todo, y como el asadón, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Y los papás, ¿qué les hace falta? Beto. Hay que ir a preguntarle a Beto a saber. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando los papás solamente están enfocados en su trabajo y los hijos están caminando en la voluntad del Señor? Los hijos están conociendo una vida de paz, de bendición. Nuestros hijos, ay, ahí que las arregle el pastor, a ver, ahí en la iglesia hay que lo resuelvan. No. Hermano, si tú estás viendo que tanto tus padres como tus hijos o tus familiares solamente están enfocados en ellos mismos, no importa qué tanta fe tengas tú, ellos necesitan a Jesús. Ellos necesitan escuchar la palabra del Señor. Ellos necesitan darse cuenta cuánto les hace falta Jesús y su amor en su corazón, para darse cuenta de tus necesidades, para que se den cuenta también de las necesidades de las personas que les rodean. Si no, van a vivir en un egocentrismo y enfocados en ellos mismos toda su vida. Fíjate, esta Navidad tuvimos la oportunidad de estar en Monterrey con mi suegra, y nos contó ahora que vino que recibió una llamada de una amiga de ella. Hay un grupo de mujeres que trabajan en obras de caridad y enseñar la palabra de Dios, y trabajan también en poder ayudar a otras mujeres a saber cómo trabajar, cómo desarrollarse económicamente. Entonces, mujeres que ya se han jubilado o que ya en algún momento tienen una situación económica muy estable, trabajan en esta institución para poder ayudar a otras mujeres. Entonces mi suegra ha tenido la oportunidad, debido a que ella se jubiló hace ya 18, 20 años, y ella ha estado trabajando.
y recibió una llamada en Navidad de una amiga de ella que dice mi suegra, que es una señora que tiene resuelto, digamos que la vida de sus próximas 15 generaciones. Vive en una casa impresionante allá en Monterrey y de repente le marcó para felicitarla. ¿Cómo estaba? Y le preguntó, Nelly, ¿cómo estás? Y entonces le contestó la abuelita Nelly y le dijo, estoy feliz porque tengo reunida a toda mi familia aquí en mi casa este día. Entonces se quedó un silencio en el teléfono. Ya no escuchó nada. Yo, bueno, ahí estás. Es que sí, aquí estoy. Es que me dejaste en shock. A todas las amigas que les he hablado me cuentan que les regalaron, dónde van a ir de vacaciones, qué recibieron, cuánto tienen, pero nadie me habló de la bendición de tener a su familia cerca. Hermano, muchos de nosotros están pasando los días, los meses, los años, y nos estamos enfocando en muchas otras cosas, y tal vez no nos hemos enfocado en que Cristo sea el centro de nuestra familia, que Cristo sea el centro de nuestros hijos, que Cristo sea el centro del corazón de nuestros padres. Hermano, ¿para qué vino el Señor? Di conmigo, pero Jesús vino a traer la palabra entre nosotros. El verbo se hizo carne. Dios envió a su Hijo para que nosotros tengamos su palabra. Di conmigo, su palabra. Lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra familia es hablar la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tú estás hablando historia, ¿verdad? A ver. Cuando tú hablas la palabra de Dios con alguien, estás hablando teología, ¿verdad? No, di conmigo, estoy presentando a Jesús. A ver, todos juntos, porque los dejé muy impactados. A ver. Cuando yo hablo la palabra, estoy presentando a Jesús. Él es la palabra que se hizo carne. Jesús es la palabra. Desde Génesis 1, Apocalipsis 22, es Jesús presentándose a la humanidad. La Biblia no es un libro de conocimiento histórico, no es un libro de debates teológicos, no es un libro para conocer los astros. No, momento, tiempo fuera. La Biblia es un libro para aprender a conocer a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y las personas que nos rodean, recibir el amor del Señor y el conocimiento de quién es el Señor Jesús. Pero ahí vemos algunos papás. Chamaco, no aprende Ay, este papá que no entiende. Ya te dije que la palabra de Dios dice, hermanos, no, la palabra de Dios no es para pelear, no es para demostrar que tú sabes más, que eres más sabio que otros. La palabra de Dios se usa para presentar a Jesús, para hablar del amor del Señor, para impactar otros corazones y que la gloria del Señor se manifieste. Quiero que lo leamos juntos. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos, di conmigo, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué es la palabra? Di conmigo, como una semilla. La palabra es como una semilla. Claro que es Jesús, es presentar a Jesús, pero nosotros cuando hablamos la palabra tenemos que recordar que es como que si estuviéramos sembrando. Entonces, nosotros empezamos a sembrar en los corazones y estamos ahí compartiéndole y hablándole y diciéndole. Pero nos damos cuenta que conforme en algún momento pasa el tiempo, las personas, por más que han escuchado la palabra, como que se les olvida. ¿Y cuántos se han sentido desilusionados de tanto estarle hablando? Ya me cansé y no entiende. Ya me cansé. ¿Cuántos se han cansado y han dicho, no, ya este chamaco, quién sabe? Y hermano, quiero que recuerdes la parábola. La parábola dice que los insultos, las persecuciones, los afanes, las preocupaciones económicas van a hacer que la semilla, ¿qué? Se seca.
La misma palabra de Dios en el corazón del hombre, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay afanes, cuando hay deseo de más y más y más, la palabra de Dios que un día sembraste se secó. Y entonces hay que volver a empezar. Hay que volver a intentar, volverle a compartir tal vez lo mismo que ya le habías dicho, o tal vez buscar que alguien le vuelva a decir lo mismo que ya le dijiste 25,000 veces, porque a otros sí los escucha, pero a tus familiares no. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que les has dicho lo mismo, pero no entienden. Bueno, ahora quiero una parte bien importante. Di conmigo, una parte bien importante. Para poder presentar a Jesús, necesitamos ver Segunda de Corintios capítulo 3. Quiero que lo leamos juntos. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejemos, di conmigo, reflejamos como en un espejo reflejamos la gloria del Señor. Testimonio, reacciones en casa. Tú puedes hablar muy bonito la palabra del Señor. Él puede ser un buenísimo predicador y cautivas a la gente, pero si después respondes de determinada forma y reaccionas impulsivamente todo lo bonito, dirían algunas personas, hechos, no palabras, sin ningún eslogan de motivar a nadie, pero ¿estás de acuerdo conmigo de que puedes hablar bien bonito, pero tu forma de hablar refleja a Cristo o la carnita? Es más, nuestras mismas publicaciones en redes sociales hablan de la abundancia del Facebook, habla el corazón, ¿verdad? Es un nuevo versículo parafraseado de nuestros días. Pero hoy tenemos que estar viendo las redes sociales para darnos cuenta de lo que muchas personas piensan. Mira, yo no sé cuántos te puedes dar cuenta. A ver, ¿alguien sabe cuántos frutos tiene el Espíritu? ¿Cuántos? Ustedes sí pasaron. Los de la mañana dijeron 9. Es un solo fruto del Espíritu. Un solo fruto del Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu está, tiene el fruto del Espíritu. Entonces, hay personas que dicen que por alguna extraña razón la paciencia no se les da. O sea, si tienen así como que bondad, son buenos con otros, pero la paciencia como que ahí hay un problemita con la paciencia. Hay otras personas que sí dicen que sí tienen paciencia, pero son bravos. De mecha corta, le dirían en el pueblo. A ver, entonces, ¿cómo? Tiene el fruto, pero le cortaron una parte del fruto. ¿No lo tiene completo el fruto? ¿O cómo? Es solo un fruto. Alguien ha agarrado sin abrir los ojos y con los ojos y agarra una fruta y solamente por cómo la tocas, ¿sabes qué fruta es? ¿Cómo identificas un rambután? Por lo lisita de la cáscara, ¿verdad? No. Por lo lisita, por lo grande de la semilla, por lo peludo de afuera. Entonces todo forma el fruto, la cáscara, la pulpa, la semilla, el sabor, todo, pero es un solo fruto. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces es imposible que si el Espíritu de Dios está en una persona, no tenga paciencia. Claro que tienes paciencia, claro que tienes dominio, tienes todo. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Cuando una persona está aflorando el cobre, sale el cobre en la forma de reaccionar, en la forma de hablar. Nos olvidamos del fruto del Espíritu, nos olvidamos del Señor y entonces empezamos a ver que ya no está actuando el Espíritu de Dios en nosotros, sino que actúa lo que nosotros somos cuando el Señor no está.
Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de hacer con nuestra vida y de tomar las decisiones que nosotros queremos tomar. ¿Están de acuerdo? Pero qué importante cuando nosotros nos damos cuenta que si nosotros nos metemos en la oración, di conmigo, si oramos, si buscamos al Señor, entonces nos llenamos de Él. Entonces, di conmigo, somos un reflejo de nuestra vida de oración. Tu forma de reaccionar, tu forma de vivir o evidencia a Cristo o evidencia cobre. Entonces, cuando una persona abunda en impaciencia, abunda en enojo, abunda en desesperación, en falta de templanza, en falta de dominio propio, tan solo está manifestando que no está pasando tiempo con el Señor. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Hermanos, es importante que podamos hablar la palabra del Señor, pero también reflejar a Cristo con cada una de nuestras palabras, porque necesitamos traer a todos nuestros familiares para salvación y vida eterna. Vamos a leer la proposición. Cuando el evangelio llega a un miembro de la familia, no significa que toda la familia sea salva en automático. Y esto se evidencia por la vida egocéntrica, sin amor al prójimo, de los demás miembros, solo pensando en recibir y generalmente viviendo en una atmósfera de tristeza y conflicto, en una casa donde solo viven juntos. Vamos a leer juntos. Debemos hablar la palabra de Dios al resto de la familia y testificar para rescatar familias completas. Esto traerá como fruto el bendecir a otros y el gozo de Dios en un hogar. ¿Cuántos dicen amén? El título del mensaje de hoy es Rescatando Familias. El domingo pasado vimos Rescatando Vidas, pero la verdad es que Hechos es una forma bien linda de estar estudiándolo, y yo estoy seguro que cada uno de nosotros estamos siendo bendecidos. Sabemos que tenemos que rescatar vidas, pero también tenemos que rescatar familias. Hechos capítulo 16, versículo 30. Acordamos la historia, acaba de haber un terremoto. Estaban Pablo y Silas en la cárcel y el carcelero, después del terremoto, despertó y dice, y sacándolos de la cárcel, les dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué les dijo? ¿Qué les preguntó? ¿Qué debo hacer para ser salvos? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ok, ahí es donde muchos en algún momento, si nada más paráramos de leer ahí, entonces decimos, no, en automático. Pero mira el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, ¿solamente él iba a recibir la salvación y en automático toda su casa? ¿O era responsabilidad de todos los miembros de la casa escuchar el mensaje de salvación? Porque solamente Jesús salva, y la salvación viene por la fe, no por parentesco familiar. La salvación viene porque una persona escucha el evangelio y abre su corazón al Señor, y esa persona decide por la vida, decide por la bendición y renuncia a lo que uno quiere, a lo que uno desea, a lo que uno, a muchos sueños que van incorrectos delante de la voluntad del Señor, para rendir su vida y vivir para el Señor. ¿Están conmigo? Hermanos, mira, hay muchas personas entre nosotros que en algún momento hemos olvidado lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Di conmigo, Él vino a rescatarnos. Y Él no nos va a dejar tirados, o nunca nos dejó tirados. ¿A poco nosotros tendríamos el corazón para dejar tirada a nuestra familia? Yo no sé cuántos han escuchado en los momentos de la guerra, cuando un soldado cae, pero en medio del pelotón y en medio del grupo que iban a la guerra, venía un amigo de la persona que estaba herida. ¿Qué es lo que hace un amigo de un herido en el campo de batalla? ¿Lo abandona? ¿Lo deja?
Es más, cuentan las historias de muchos soldados que están en medio del batallón, en medio de la guerra, y sus autoridades les dan la orden de retirada, de salirse. Y hay personas que han desobedecido la orden de sus superiores para ir a traer a las personas que están casi muertas. ¿Cuántos han escuchado de estas historias o hemos visto en algún momento historias como estas? Y cuentan la historia que han habido el caso cuando los amigos llegan y los encuentran vivos todavía. Y hay una historia de un militar que le dijo: yo sabía que no me dejarías, que vendrías por mí. Hermano, así debiéramos de ser personas que estamos en el campo de batalla y que vemos a nuestros familiares sufriendo en una vida egocéntrica, en una vida sin paz, en una vida sin Cristo, en una vida con desesperación, en una vida que están inmersos en el dolor del mundo, en la competitividad del mundo, sin esperanza y sin Dios. ¿Qué les vamos a dejar morir? No, tenemos que ir. El Señor fue por nosotros. Ahora a nosotros nos toca hablar del amor del Señor, luchar, no cansarnos de en algún momento. Bueno, pues es que ya me cansé. ¿A poco el Señor se cansó con nosotros? Di conmigo, tenemos que presentarles a Jesús. El Señor Jesús fue profetizado que nacería en Belén. Fue profetizado que Él era desde los siglos hasta los siglos. Dijo que Él era el Mesías en Juan capítulo 4. Se despojó de ser Dios, dice Filipenses, y tomó forma de hombre. Y como Dios nos vino a salvar y a entender. Y profetizó que resucitaría el tercer día de muerto. Nadie más ha hecho eso y nadie más lo hará, porque solo Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que veamos este video, por favor. Me ayudan ahí, por favor. Jesús nació hace más de 2000 años y aún hoy seguimos hablando de él. Crean en él o no, no pueden obviar el hecho de que Jesús dejó una marca imborrable en la historia. Entonces, ¿quién era él? Era el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Como es hombre, nos entiende, como Dios puede salvarnos. Jesús, el Dios hombre, vino a salvarnos. No vino a educarnos o reformarnos, o mejorarnos o perfeccionarnos. Él vino a salvarnos. Maestro, hacedor de milagros, Salvador. Esto es lo que Jesús fue y lo que hizo cuando caminó las calles polvorientas de Jerusalén. Eso es lo que sigue haciendo hoy. Atraía a personas de todas las clases sociales, los marginados sociales y morales, personas pobres con enfermedades, todos querían estar cerca de él. Después de ese encuentro, las vidas de estas personas cambiaron. Alaben a Dios, la tumba está vacía. Significa que la muerte no tiene la última palabra. Él la tiene. Conocer a Jesús es un proceso para toda la vida. Inicia con confiar en Él como Señor y Salvador y continúa como un viaje para toda la vida de conocerlo íntimamente y volvernos como Él a lo largo del camino. Es ser para otros lo que Jesús es para ustedes. Es un viaje maravilloso. En un rato más voy a mandarles un link para que ustedes puedan estar viendo muchos más herramientas y estrategias de cómo presentar a Jesús a otras personas. Pero hermanos, lo que nosotros tenemos que enfocarnos es que no solo de pan vivirá el hombre. Hay papás que solamente están enfocados en llevar el sustento a su casa. Hay mujeres que solamente están enfocadas en trabajar y sacar adelante a sus hijos porque están solas. Pero se han olvidado que lo más importante es la palabra de Dios en nuestros hijos. Es importantísimo que nosotros estemos pendientes, que nuestros hijos conozcan a Jesús, que nuestras familias conozcan quién es el Señor, que puedan ver a través de la palabra cuánto Él los ama. Hermanos, yo no sé cómo cada uno de nosotros recibimos al Señor, pero hay un chorro de testimonios, o hay muchos testimonios de cómo el Señor ha llegado a las diferentes vidas de cada uno de los que estamos aquí. ¿Hay alguien que recuerda cómo Jesús vino a su corazón? Mira, quiero contarte la historia de un joven en el año 350 después de Cristo. Este joven era un erudito, era súper inteligente. Yo no sé cuántos de ustedes saben que cada vez que avanza una nueva generación, podemos darnos cuenta que esas personas que empiezan a crecer, esos jovencitos, son más inteligentes que los papás. Hay estudios que determinan que las nuevas generaciones siempre tienen un coeficiente intelectual mayor que los adultos.
Los adultos lo único que en algún momento tenemos es experiencia y sabiduría, pero los jóvenes nos dan la vuelta y son bien inteligentes y ni cuenta nos dimos cómo nos dieron el avión. Y este jovencito era súper inteligente. Y entonces veía a su mamá y un día se puso a leer la Biblia solamente para decirle a su mamá que la Biblia era un grupo de historias mal contadas que no servían para nada, que él era una persona que estaba enfocado en salir adelante y que la Biblia era un libro para gente retrasada. En el año 350 después de Cristo, ¿mera coincidencia 1700 años después? No. Sigue habiendo el mismo corazón y el mismo pensamiento en muchos jóvenes. Pero esta mamá estaba ore y buscando al Señor y estaba buscando cómo compartirle a su hijo, y su hijo solo decidía burlarse de ella. Era un joven que empezó a estudiar en la universidad, se metió a conocer diferentes áreas y no sé cuántos han escuchado del maquinismo, pero era una forma de cómo maquinar la maldad y cómo entender la maldad. Y él se metió en vicios, tuvo un problema muy fuerte de alcoholismo. Y empezó a tener problemas también con relaciones sexuales con diferentes jovencitas. Y en medio de problemas, un día empezó a reconocer que estaba mal, que no, o sea, su misma capacidad intelectual tal vez le hizo darse cuenta que estaba yendo por un mal camino. Pero entendemos, y su misma mamá entendía, que a causa de las oraciones Dios empezó a obrar en su vida. Y dice que estaba en un parque sentado y de repente empezó a escuchar una cancioncito. Tómame, tómame. Y entonces empezó así como que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y empezó a voltear y no había nadie. Y escuché, casi como película de terror. Pero él supo que era posiblemente Dios hablándole. Y entonces cuando dijo, tómame y lee, salió corriendo a su casa, se metió, abrió la Biblia y se encontró con Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en conflictos y en envidias. Este versículo le taladró el corazón hasta lo más profundo de su ser, y en ese momento él entendió que era Dios hablándole personalmente por su condición humana, y ese día rindió su corazón. Le estoy hablando de Agustín de Hipona. Ustedes pueden ver la biografía de Agustín de Hipona, uno de los más grandes pensadores cristianos de todos los tiempos. De 2000 años nadie ha hablado como él. Y quiero contarles una frase que se me pasó contárselas en la mañana. Pero mira, Agustín de Hipona dijo esta frase: cuando alguien ama a Dios, que haga lo que quiera. Cuando alguien ama a Dios, todo lo que haga será correcto. Entonces, que haga lo que quiera. Mira cómo Dios le cambió la mente a este joven, entendiendo que cuando alguien verdaderamente le ha rendido su vida al Señor, alguien ha reconocido que Jesús es el Señor, esa persona caminará en el bien, en la bendición, en la vida, todos los días de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor. Él es el que nos rescata, Él es el que nos levanta, Él es la esperanza de la... Dale más fuerte el aplauso en el nombre de Jesús. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de ese camino. Pero la ausencia de instrucción, di conmigo, instrucción. A los hijos hay que decirle, tienes que hacer el paso 1, paso 2, paso 3. Instrucciones. Tienes que levantarte, arreglar tu cuarto, hacer tu devocional, orar. ¿Ya lo hiciste, hijito? A ver, ¿cuántos están pendientes? Bueno, mejor no levante su mano, no quiero avergonzar a nadie. Pero ¿cuántos hoy están pendientes que sus hijos hagan sus devocionales cada mañana? Perdón, tomé no suficiente agua. ¿Cuántos están pendientes que sus hijos estén orando todos los días? La no instrucción es abandono. La no instrucción y el no acompañamiento termina siendo
el cimiento que terminaste sembrando. El abandono, el desapego, el no entendimiento, y así continuará él cuando crezca. Miren, estábamos en la clase de tanatología ayer y contaba la maestra que el momento más crítico de un matrimonio es cuando están los hijos adolescentes. La adolescencia trae muchísimos problemas en casa. Empiezan a haber temas ahí de emociones. Todos los que en algún momento saben a lo que me refiero. Hay diferencias de pensamiento. En un momento están tristes, en otro momento están súper alegres. Y todo cambia en efervescencia, en un tronido de dedos. Entonces, hoy tenemos que darnos cuenta que muchos de nosotros a veces no hemos sabido cómo hablarles la palabra de Dios, o no hemos tenido la instrucción para ayudarles a ellos mismos. Mira, dice Colosenses capítulo 3, 21 y Efesios 4, 6. Padres, no desesperen o no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuando tú platicas con un adolescente, tú sabrás que él te va a decir: es que mis papás no me entienden. Mis papás no me entienden. Los adolescentes tienen una forma de hablar. Mira, es más, todos los cambios generacionales cambian en la forma de hablar, cambian en la forma de percibir la realidad. Y entonces nosotros como adultos queremos hablarles y enseñarles como nosotros aprendimos. Pero tan solo recordemos nuestra infancia, que hoy nosotros no estamos en algún momento tratando de enseñarles como nuestros papás nos enseñaron a nosotros. Tengo mucho que contarles, pero está mi mamá acá y no quiero, ¿es cierto? Hermanos, no todos entendemos a la primera. Y especialmente nuestros hijos siguen siendo hijos, siguen siendo inmaduros, van a seguir regándola. Y es nuestra labor entenderlos, escucharlos. Hermano, muchos de nosotros estamos enojados porque no se portan súper bien todo el tiempo, cuando ya nos dieron luz de ir empezando a caminar y entonces lo terminamos desalentando. Este es el momento donde escuchamos los zompopos ahí atrás. Quiero contarte una frase, una historia de mi vida que yo me avergüenzo de. Mi hijo tenía 2 años de edad y le empecé a contar de Sansón. Y le empecé a contar: hijito, mira, Sansón tenía mucha fuerza aquí y allá, pero al final de su vida se terminó apartando del Señor y le fue súper mal. Y lo aprisionaron y luego le sacaron los ojos. Y empieza a llorar Mario Manuel y avienta la Biblia. ¿Cómo que le sacaron? Quedó traumado mi hijo porque le conté eso. Y llega mi esposa y me dice: ¿cómo se te ocurre contarle a un niño de 2 años severenda cosa? Pobre niño, todo traumado. Di conmigo: hay veces que no sabemos cómo predicar, no sabemos cómo enseñar. Podré ser buen predicador, pero para niños no. Tenemos que prepararnos para hablar en el lenguaje de nuestros hijos, en la condición de nuestros hijos. Hijos, tienes que saber que tus padres no agarran la onda la primera. Y mientras más viejillo es uno, más necio. Digan amén, a ver, ¿no es cierto? Pero está de acuerdo conmigo, hermanos, que a veces los hijos se frustran y están tratando de orar y tratando de compartir, y los papás, niño, en lugar de que fueran como niños chiquitos. Hermanos, es tan importante. Quiero que terminemos este tiempo. Voy a invitar a que nos pongamos de pie y leamos 1 Corintios capítulo 2. Quiero terminar este tiempo leyendo esta porción de 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 13. ¿Cuántos ya lo tienen? Mas hablamos, ¿qué dice? Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, di conmigo, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vamos a leer fuerte. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermano, es tan importante que cuando tú le vas a enseñar la palabra de Dios a tus hijos, ores para ese tiempo. Me encanta escuchar las historias de los papás que se acercan con sus hijos y les cuentan historias de la palabra de Dios en la noche. Pero la pregunta es, ¿estás orando para que el Espíritu Santo les revele la sabiduría en medio de las historias? Ya no se diga los que pura Caperucita Roja cuentan en la noche. No, pero vamos a nosotros a confiar que de aquí en adelante dejaremos historias, dejaremos fábulas y nos volveremos a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Nos volveremos a enseñarles la palabra del Señor. Pero quiero invitarte también algo que yo la riego. Y mi hijo Josías viene con mi esposa. Es que papá ora mucho. Es bien largo. Y yo me duermo en la oración. Ya no escucha la historia porque ahí está el papá orando. Hermano, tenemos que entender que nosotros tenemos que encontrar la forma de acercarnos a ellos. De conectar con ellos, de entender lo que piensan, escucharles y poder amarles como ellos esperan y poder compartirles como ellos lo necesitan. Hermano, yo te estoy abriendo mi corazón de cómo yo le he regado tratando de compartirle a mis hijos. Podría aprender, podría tener una maestría en teología, licenciatura, lo que sea, pero no sé cómo compartirle a mi hijo. He ido aprendiendo poco a poco. Gracias a Dios la sabiduría de mi esposa me ha ayudado mucho. Pero ¿cuántos de nosotros estamos plenamente enfocados en rescatar a nuestros hijos, en que nuestros hijos conozcan del Señor, en que nuestros padres se tomen de la mano del Señor? Dice la palabra: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse ¿qué? Alertas y perseveren en oración. Hermano, qué importante es que nosotros metamos en oración a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestros tíos, a las suegras. También hay que orar para que el Señor les toque también. Ay, ahí sí nadie dijo amén. Bueno, está bien, me metí en cosas complicadas. Pero necesitamos orar para que el Señor toque sus vidas. Y yo quisiera invitarte a que pongamos acción a la palabra del Señor. Debemos tener claro que solo Jesús es Dios y hombre, y solo Él puede entendernos y salvarnos. En cualquier edad todos necesitamos a Jesús en nuestras vidas y nos llenamos de Él cuando leemos o escuchamos sus palabras. Es tiempo de capacitarnos para hablarles el evangelio a nuestros hijos en el lenguaje de ellos, a la edad que tengan. Yo recuerdo mucho cuando mi hijo tenía 4 años de edad y yo le hablé el evangelio y le dije: hijo, esto es una cuestión de vida o muerte, de bendición. Le leí Deuteronomio 30 y le dije: hijo, hoy tienes que tomar una decisión en tu vida. Él abrió sus ojitos y confesó a Jesús como su Señor y Salvador. Y tanto sus abuelitas como su mamá vieron la transformación de su corazón. Hermanos, no dejemos
no dejemos a nuestros hijos, a nuestros familiares, sin hablarles el evangelio, sin encontrar la forma. Hay veces que hay un momento correcto que el Espíritu Santo prepara. A veces hay momentos de dificultades que el Señor nos permite acercarnos, servirles, y en medio de los errores que hayamos cometido, siempre la humildad, siempre el reconocer nuestros errores, siempre el orar y el demostrar nuestro amor va a abrir las puertas para compartir el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leerlo juntos. Cuando el reino ha llegado, algún miembro de una familia debe asegurarse de compartir la palabra del Señor y de orar por la revelación de Cristo Jesús a cada miembro, esperando el día de sus decisiones personales por Jesús. ¿Cuántos quieren la sabiduría del Señor esta tarde? Levanta tus manos y dile: Señor, hoy oramos todos los que aquí estamos para crecer en sabiduría, en el conocimiento de ti, Señor. Queremos hoy que tú nos ayudes. Quita de nuestra mente y de nuestro corazón todo cansancio. Todo en algún momento estamos pensando que ya no podemos, pensando en que no lo lograremos, pensando en que ya no pudimos. Pero de hoy tú nos has traído a este lugar para renovar nuestro espíritu, para renovar nuestras fuerzas, para renovar nuestro amor. Ven, Espíritu Santo, y hoy sopla vida en cada uno de los que aquí estamos. Llénanos de tu palabra, llénanos de tu amor, llénanos de nuevas fuerzas para seguir orando por nuestros hijos, para seguir hablando tu palabra en medio de un buen cafecito, en medio de un buen helado. Señor, llena de sabiduría a cada mamá, llena de sabiduría a cada padre, llena de sabiduría a cada hijo que tiene a sus familiares que todavía no te conocen, y que hoy todos podamos recibir de ti la gracia, podamos recibir de ti las palabras, podamos recibir de ti tu unción para poder compartir de tu amor, para poder hablar de tu amor, para poder llenar nuestros hogares de tu gloria y de tu presencia. Señor, rescata nuestras familias completas. Haz tu obra. Nosotros somos tus siervos y ponemos nuestras vidas para que tú te muevas como tú lo quieres hacer. Cambia lo que quieras cambiar en nosotros y que seas tú, Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestra guía, y que en medio de todas nuestras decisiones y en medio de todas nuestras reacciones seas tú honrado, seas tú glorificado. Ven, Espíritu Santo, y cambia cada uno de nuestros corazones, dejando la desidia, dejando por un lado todas las circunstancias que puedan detenernos para hablar de tu palabra, para orar y para que tu revelación de las Escrituras abunde en nuestros hijos, abunde en nuestras familias. Te lo pedimos, Señor. Dile con todo el corazón: ven. Espíritu, ven Llénanos. y lléname, Señor.